Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de folículos antrales. Ya lo habíamos descrito en forma muy general. Hacemos referencia al folículo de Graaf, recuerden llamado también folículo terciario, también se le llama folículo maduro. Bien, aquí aparece una breve descripción, lo vamos a hacer con un esquema, ¿ya? Bien, esta es la representación clásica de un folículo antral terciario maduro o de Graaf. Fíjense en los componentes. Como ha crecido tanto este folículo, recuerden, por la secreción y la multiplicación de las células foliculares. Bien, ¿qué ocurrió? Ahora tenemos una sola gran cavidad. Se describe en general, ¿no es cierto?, para efectos didácticos, como la forma de una media luna. Y cuando aparece esta sola gran cavidad, el ovocito suele tomar una posición excéntrica, o sea, nunca va a estar aquí en el centro del folículo, sino que siempre va a estar relegado hacia un extremo. Esta es una posición excéntrica. Bien, al formarse esta sola gran cavidad llena de este líquido folicular, las células foliculares, acuérdense que también le llamamos granulosas, se van a organizar de una forma distinta. Y miren, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un grupo de células granulosas rodeando completamente a esta cavidad antral. Pero otro grupo de estas células granulosas va a rodear al ovocito 1. ¿Bien? Y además vamos a tener un grupo de células granulosas que va a contactar a estas dos. Entonces, las vamos a rebautizar, pero siguen teniendo las mismas funciones. Acá se están produciendo hormonas y líquido folicular, pero a las células granulosas que rodean a la cavidad antral, o este antro, se le va a conocer como granulosa externa. A las que rodean al ovocito se le va a conocer como granulosa interna. Y a las que unen a ambas granulosas, o sea, las células que unen a la granulosa interna con la externa, acá, y que parece que mantuvieran como pegado al ovocito, no sé si se dan cuenta de eso, se le va a conocer como cúmulo ovígero, también se le llama cúmulo oóforo. El ovígero es cambiado por oóforo, y la palabra cúmulo también se suele cambiar por la palabra puente. Entonces, esto podría haber sido puente ovígero, o como dice acá, cúmulo óforo, o podría haber sido cúmulo ovígero o puente ovígero, ¿ya? Se cambian, pueden encontrarlo de las dos formas. Bien, ahora, fíjense ustedes, ¿qué pasa? Seguimos teniendo una membrana basal siempre a continuación de las células foliculares, que por el aspecto solemos llamarle granulosa, pero recuerden que son células cúbicas, e inmediatamente después tenemos las tecas, como ya lo hemos descrito antes. Bien, ahora, cuando este folículo alcanza estas características, o sea, está completamente organizado, se sabe que se expresan receptores para LH. Recuerden que han aumentado considerablemente los niveles de estrógeno en la sangre, los que son capturados o reconocidos a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, estimulándose ahora la hipófisis para liberar LH. Y como aquí hay receptores para LH, ahora la actividad va a estar regulada por la LH principalmente. No significa que se deje de producir FSH. Pero acá ahora es la LH la que va a comandar la actividad. Y ya describimos los cambios principales que ocurren a nivel de este tipo de folículo. Dijimos que lo más importante era que por fin el ovocito, ¿cierto?, es capaz de terminar su primera meiosis. O sea, cuando se forma este folículo todavía tenemos ovocito 1, pero debido a esas características, el ovocito va a reanudar su división meiótica. Acá tenemos una imagen de un corte histológico en la cual representamos algo parecido a lo que teníamos recién. Miren, un folículo de Graaf, ¿ya? Ahí tenemos nuestro ovocito excéntrico,
¿Ya? Ahí está, se ve como esa aura ahí, que sería la zona pelúcida. La granulosa interna, miren, el puente o cúmulo vígero, la granulosa externa. Aquí debería estar la membrana basal, por lo tanto estas son las tecas. Con este aumento no se logra ver la diferencia de una con otra. Miren esta gran cavidad con forma de semiluna. Ahora, aquí tenemos descrito algo de lo que ocurre, ¿ya? Bajo el efecto de la LH sobre este folículo antral maduro, terciario o de Graf, para transformarse en lo que vamos a denominar un folículo preovulatorio. ¿Ya? El folículo preovulatorio en el fondo, ¿qué es? Es un folículo antral terciario o de Graf al cual ha ejercido su efecto la LH, o sea, ya lo tenemos cambiado y ya hemos hablado del principal cambio, que es el que se relaciona con el proceso de meiosis. Pero si se fijan acá se describen otros. Generalmente el folículo preovulatorio duplica en tamaño a un folículo de Graf formado recientemente. Y no porque aumente el número de células, sino que porque principalmente aumenta la cantidad de líquido folicular y las células aumentan de tamaño, pero no en número, porque la LH de alguna manera frena las mitosis, no las favorece, las frena, para favorecer la secreción de este líquido y que aumente de tamaño considerablemente este folículo. El objetivo es que esto de alguna manera se rompa para que pueda ser liberado el ovocito durante este proceso de ovulación. Y al estirarse tanto esta estructura, se pierde de alguna manera la forma que tenía toda la organización. Y una de las cosas más relevantes que ocurren, además de la reanudación de la meiosis, recuerden ustedes, es que se disgrega la membrana basal que siempre estuvo, se rompe, y eso hace que se desordenen las células, se mezclan las células de la granulosa con la de la teca, ocurre toda una desorganización dentro de este folículo gigante. También se disgrega el cúmulo vígero, entonces no es nada de raro encontrar al ovocito nuevamente en el centro del folículo, ¿ya? No es que esté flotando ahí, pero totalmente separado, y eso hace que se separen completamente las granulosas. Al separarse completamente las granulosas, las células granulosas internas, que es las que rodeaban al ovocito, por efecto de la LH, van a transformar, van a dar origen ahora a células más largas. Eran cúbicas, ¿se acuerdan? Ya las células foliculares, ahora se vuelven células muy largas, muy cilíndricas, y por el aspecto que toman, como rayitos de sol, se les suele llamar corona radiada. Entonces, cuando ocurre la ovulación de este ovocito 2 en metafase 2, no va solo, va acompañado primero que todo de la zona pelúcida y además rodeado por la corona radiada. Y todo lo demás queda dentro del ovario. ¿Qué es lo que queda? La granulosa externa, queda la teca interna y queda la teca externa. Algo de líquido y sangre que se produce durante la ruptura del folículo y de la superficie ovárica, eso también. ¿Qué sale? El ovocito va acompañado. Evidentemente también se elimina, ¿no es cierto?, algo de líquido folicular, pero eso no es trascendente. ¿Ya? Lo importante es que sale el ovocito 2 en metafase con su zona pelúcida y su corona radiada. Porque eso es de vital que lo recuerden para cuando veamos fecundación. Bien, y miren esta imagen. Acá tenemos una imagen, la de arriba, el recuadro superior derecho nos muestra un ovario desde afuera. Y miren esta zona que se ve ahí, levantada. A esa zona se le llama estigma. Es una marca que indica dónde va a ocurrir la ovulación. La ovulación nunca ocurre en el mismo sector. Y si se fijan, tiene el aspecto muy similar a una espinilla. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de líquido que contiene el folículo que está en el interior, aquí estamos viendo la superficie ovárica, este es el epitelio ovárico, arriba, ¿ya? Fíjense, está estirado al máximo, hasta que finalmente ceden las paredes ováricas porque se revienta
Es tanto lo que se comprime en las paredes de este ovario, que era muy delgadita, porque la presión del líquido folicular es demasiado grande. Entonces, se rompe la pared ovárica, que está formado por un epitelio nada más, un epitelio delgadito, y obviamente se vacía parte de este líquido folicular, va lentamente. Esto parece como un estallido, ¿eh? La foto es un poquito engañosa, porque en realidad no es como una explosión volcánica, ¿no? Es lenta la salida, y el ovocito es muy pequeño, aquí ni siquiera lo vemos en la foto, muy pequeño, sale junto con su zona pelusa y su corona radial. ¿Y qué es lo que queda? Todo esto. Y esto es lo que va a empezar a transformarse en un cuerpo lúteo bajo el efecto de la LH. Este es un acierto fotográfico, o sea, la probabilidad de ver esto en un corte histológico además es pero un acierto. Bien, entonces dejamos a nuestro ovocito en camino, ¿no es cierto?, a encontrarse con los espermatozoides. Pero acá vamos a ver cómo comienza la formación de este cuerpo lúteo, porque con esto inicia una segunda fase dentro del ovario, una segunda fase dentro de lo que ocurre en este ciclo que se está iniciando y que luego se va a repetir mes a mes. Bien, ahora, ¿a qué nos referimos con que el folículo posovulatorio colapsa? O sea, lo que quedó dentro del ovario una vez que ocurrió la ovulación. Colapso, se cierran las paredes. Recuerden que esto tenía un lumen muy amplio con gran cantidad de líquido. Ahora no hay líquido, pero hay ruptura de tejidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas paredes ahora van a empezar a acercarse y por lo tanto va a ir desapareciendo esta cavidad que estaba ahí. Pero van a quedar elementos atrapados, principalmente sangre, porque hay una gran ruptura de vasos sanguíneos y se rompió el tejido ahí y se va acumulando. Entonces, al comienzo de la formación del cuerpo lúteo, luteogénesis, generación, ¿no es cierto?, origen del cuerpo lúteo, ya se va a reconocer un coágulo en el centro. Y cuando eso se ve, a este cuerpo lúteo, en vez de llamarle así, se le suele llamar cuerpo hemorrágico. Pero es un cuerpo lúteo inicial. Pero muchas veces se ve muy rojo, en vez de verse medio amarillento, se ve más bien rojo, porque está recién formándose, ¿ya? Y las células de la teca se organizan, las células de la granulosa también se van a reorganizar bajo el efecto de la LH. Entonces miren acá, en esta imagen tenemos un ovario, miren, donde hay muchos folículos que prácticamente no tienen vida, porque al formarse el cuerpo lúteo se detiene todo lo que estaba ocurriendo acá. Y todos estos folículos que no van a lograr concluir su desarrollo y no van a llegar a ser cuerpo lúteo, ellos van a experimentar un proceso que se llama atresia. O sea, detienen su desarrollo en el momento en que estén. Ya lo van a detener y luego van a involucionar hasta desaparecer. Son fagocitados. Una vez que mueren los ovocitos y las células que están acá, experimentan una fagocitosis. Ahora, ¿cuáles folículos permanecen? Los de reserva. Los de reserva no son afectados por esta atresia porque no han sido reclutados, todavía no han cambiado. Pero todos estos que estaban cambiando, pero que les ganó la formación de un cuerpo lúteo, cuando se forma el cuerpo lúteo, ellos van a involucionar. Se atresian, se detienen, involucionan. Pero miren la estrella acá, gigante, ocupando la mayor parte de este ovario, tenemos a nuestro cuerpo lúteo, que en un comienzo presenta este coágulo, porque aquí antes había una gran cavidad y teníamos nuestro ovocito, pero ahora fue expulsado. Entonces ahora tenemos la formación de este coágulo. Y miren cómo está perfectamente delimitado. Lo que conocimos antes como teca externa, esa teca fibrosa, ahora va a formar una cápsula rodeando a este cuerpo lúteo y separándolo del resto del parénquima y estroma ovárico. Y aquí, todas estas células que están mezcladas acá, algunas son de la teca interna y otras de la granulosa externa. Este coágulo luego va a desaparecer, porque aquí ingresan también células fagocíticas, macrófagos, ¿ya? Que van a, de alguna manera, fagocitar elementos que queden acá. Ahora, bajo el efecto de la LH, miren acá lo que ocurrió. Así es en la vaca, de amarillo.
Ahora, este está dividido en dos. En la vaca solamente se produce una ovulación a la vez, igual que en nosotros. Pero aquí no es que haya dos cuerpos lúteos, sino que fue cortado el ovario y eso nos generó este efecto. Pero miren el color intenso que tiene. Bien, ¿qué va a ocurrir? Aquí tienen la explicación, pero lo vamos a explicar con la imagen. Fíjense, bajo el efecto de la LH, yo les dije delante que las células se luteinizan. Ocurre lo que se llama la luteinización de las células que ahora van a formar este cuerpo lúteo. ¿De dónde provienen estas células? De la teca interna y de la granulosa externa, porque recuerden que lo que fue teca externa sigue siendo fibroso y va a formar una cápsula, por lo tanto esas células no se van a luteinizar, solamente se luteinizan las células de la teca interna y de la granulosa externa. ¿Y en qué consiste este proceso de luteinización? Consiste en un aumento de tamaño. Las células se vuelven grandes y globosas, miren, tenemos células completas, ahí están los núcleos y están los citoplasmas. Muy pálidas, porque acumulan lípidos en su interior, porque las hormonas que se van a producir acá son de tipo lipídicas o esteroidales, ¿ya? Ahora, las células que fueron de la teca interna ahora se van a conocer como células tecoluteínicas, son un poquito más pequeñas y más escasas que las células que provienen y se diferenciaron a partir de la granulosa externa. Las células que se luteinizaron desde la granulosa se van a conocer como células luteínicas. Son las numerosas en el cuerpo lúteo y son las más grandes. Son alrededor del 80% de las células que hay en este cuerpo lúteo. Y por lo tanto el restante 20% a las células tecoluteínicas. Las células tecoluteínicas van a producir estrógeno porque estamos en presencia de una mujer. La mujer, mientras dure su vida fértil, siempre va a producir estrógeno. Los niveles pueden ir variando, ¿ya? Cuando están en plenitud en su desarrollo los folículos antrales, predomina el estrógeno. Pero cuando se forma el cuerpo lúteo puede producir estrógeno, pero en pequeñas cantidades. Y lo hacen las células tecoluteínicas. Y las células granuluteínicas, que dijimos que son alrededor del 80% de las células que constituyen el cuerpo lúteo, van a producir progesterona. ¿Bien? Ahora, ya les había anticipado que el cuerpo lúteo tiene una finalidad. Produce progesterona y la progesterona se considera la hormona de la preñez. ¿Por qué? Porque debe producirse mientras exista un útero gestante. Pero si no hay gestación, el cuerpo lúteo, su presencia es inútil. Por lo tanto, si no llega una señal al eje hipotálamo-hipófisis de que hay una gestación, deja de sintetizarse LH y por lo tanto la LH deja de estimular el proceso de luteinización y por lo tanto ya no se estimula la vida de las células que forman el cuerpo lúteo. Y estas células ahora totalmente cambiadas, ¿no es cierto?, mueren. Y por lo tanto muere el cuerpo lúteo y comenzamos un proceso de luteolisis. No es que estalle, sino que mueren las células y cada vez van siendo invadidos por fibroblastos de la misma teca externa que estaban ahí, o de la cápsula que está ahí, entran macrófagos y se van fagocitando muchas de esas células. Poco a poco va desapareciendo ese cuerpo lúteo que muere hasta que queda solamente una especie de cicatriz llena de colágeno tipo 1. Y a eso le llamamos cuerpo albicans. ¿Ya? Es como pálido esa zona. Bien, y acá tenemos un cuerpo albicans recién formado, por eso se ve tan grande. Parece casi un tejido conectivo denso, porque está formado por muchos haces de colágeno tipo 1, con fibroblastos, hay macrófagos que colonizan esta zona para empezar un proceso de fagocitosis. Y cada vez vamos a tener menos células, por lo tanto solamente va a quedar la estructura fibrosa, que finalmente si no tiene un soporte orgánico va a ir cada vez involucionando y desapareciendo. ¿Bien? Ahora, ya hemos hablado de esto, no de esta forma,
Pero este esquema básicamente es para representar que todo lo que hemos dicho está regulado hormonalmente. Sabemos que a partir de la pubertad, desde la adenohipófisis, comienzan a liberarse hormonas llamadas gonadotrofinas. Y la que primero comienza a liberarse en grandes cantidades es la FSH, hormona folículo estimulante, hormona hipofisiaria, donde va a actuar sobre la gónada femenina, sobre el ovario, específicamente estimulando en un comienzo indirectamente, pero luego directamente el desarrollo folicular. Ahora, los folículos ováricos que tienen receptores específicos para FSH son los folículos que tienen cavidades, los folículos antrales. Y cuando la FSH los estimula, comienza la producción de estrógeno. El estrógeno es una hormona ovárica. Va por la sangre y ese estrógeno va a producir diferentes cambios en la actividad reproductiva de una mujer. Cambia su conducta, pero también cambia su apariencia física. Y a nosotros principalmente nos interesa lo que ocurre a nivel del aparato reproductor femenino, específicamente lo que ocurre en el útero. ¿Ya? Ahora, cuando los niveles de estrógeno son muy altos en la sangre, eso es capturado por los receptores hipotálamo hipofisiarios. ¿Para qué? Para que comience ahora la secreción de otra hormona perteneciente a este grupo de las gonadotrofinas, otra hormona llamada LH. Y la LH es la que va a estimular los cambios finales en estos folículos. ¿Y cuáles son los cambios finales? Que se transformen las células foliculares, que el ovocito reanude su meiosis 1, la termine y comience la meiosis 2 y se produzca la ovulación. Se ocurre la ovulación, pero la LH sigue estimulando ahora otros cambios dentro del ovario, que se produzca la formación del cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, como dijimos, va a producir estrógeno y progesterona. Eso es lo que más nos importa, la progesterona. Porque la progesterona genera cambios distintos a los que provocó el estrógeno. ¿Ya? Tanto en el cuerpo, en la conducta de la mujer. Ahora, cuando no hay señales a nivel del eje hipotálamo-hipófisis desde el útero señalando que hay una gestación en curso, no hay estimulación para que desde el eje hipotálamo-hipófisis se siga produciendo LH. Y cuando deja de producirse LH, ¿ya? Porque no aumentan los niveles de progesterona. Los niveles de progesterona aumentan cuando hay una gestación en curso. Como no hay aumento de los niveles de progesterona y además no hay un estímulo desde el útero indicando que va a haber una gestación, el eje hipotálamo-hipófisis deja de producir LH. Por lo tanto, muere el cuerpo lúteo. Al morir el cuerpo lúteo, bajan los niveles de progesterona. Al bajar los niveles de progesterona, ¿qué empieza a ocurrir? Aumentan nuevamente los niveles de FSH en sangre. Nuevamente se estimula el desarrollo de folículos, van creciendo, los folículos antrales producen estrógeno, nuevamente los estrógenos ya van a estimular cambios hasta que estos mismos niveles de estrógenos tan altos son capturados por el eje hipotálamo-hipófisis, diciendo, ahora tenemos que mandar LH, y la LH nuevamente estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Y eso va a ocurrir mes a mes hasta que se acaben los folículos primordiales. No vamos a mencionar otras hormonas, porque eso ya es para fisiología, pero con esto es básico para entender lo que sigue, lo que voy a explicar respecto a los cambios que van a ocurrir en el aparato reproductor femenino, producto de la regulación hormonal, ya de los cambios hormonales.